Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Hoy es 1 de mayo y estoy dejándoles una grabación sobre la segunda parte de los instrumentos de recolección de datos para aquellas investigaciones que son de carácter eh, cuantitativo, ¿ok? Eh, Vamos a iniciar con explicando un poco las características generales de estos instrumentos. Estos instrumentos son de recolección de datos. ¿Por qué se les llama así? Porque los datos que son recolectados o recogidos con este tipo de instrumento se pueden medir, ¿ok? Se pueden cuantificar. Por eso es que se llama paradigma o enfoque cuantitativo. Y los instrumentos de recolección de datos son cuantitativos. Entre las cosas que también quería aclararles es que los instrumentos de recolección de datos, al igual que en el paradigma cualitativo, vienen diseñados y definidos por los instrumentos, ¿ok? Por los instrumentos y, perdón, las variables y los objetivos. Es decir, ustedes saben muy bien que ustedes tienen sus objetivos, en el marco teórico los conceptualizan y en el marco metodológico los operacionalizan. Entonces, de esa operacionalización de variables surgen los ítems que van a conformar aquellos instrumentos de investigación para recoger datos. Es importante que ustedes tengan claro esto porque las preguntas tienen una tendencia distinta en los métodos y en los instrumentos cuantitativos que en los métodos cualitativos. Para seguir con una de las características de estos instrumentos es que, a diferencia de los instrumentos cualitativos, estos instrumentos por sí solos sí nos pueden dar datos, ¿ok? En cambio, algunas veces hay investigaciones que, aunque estemos usando instrumentos cualitativos, muchas veces tenemos que reforzar esa información con otra técnica, que generalmente es la observación y el registro de observación. Para el enfoque cuantitativo, tenemos, por ejemplo, una lista de cotejo. Tenemos la escala de Likert, tenemos un cuestionario de preguntas cerradas o también un cuestionario semiestructurado, y también tenemos un instrumento que es bastante interesante. Es, bueno, para mí es poco utilizado, pero a lo mejor no estoy equivocada, que se llama la escala de Guttman. Se escribe Guttman. Si quieren lo buscan para que vean e investiguen si ese instrumento también se puede adaptar a las necesidades de su investigación. Tenemos aquí entonces una diferenciación. Déjenme ver si me quito ese brillo. Una diferenciación en cuanto a los instrumentos a utilizar. Entonces, estos instrumentos que les acabo de mencionar, vamos a ir explicándolos uno por uno para que ustedes tengan mayor claridad con lo que están por utilizar, ¿ok? La, hay una característica también importante de los instrumentos de recolección de datos. Como les dije antes, ellos pueden ser cuantificables, ¿verdad? Y generalmente en las investigaciones esas cantidades se transforman en estadísticas. Entonces se muestran en gráficos estadísticos. ¿Esto por qué? Esto tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque para las investigaciones de carácter
cuantitativo, la población y la muestra son de mayor cantidad. Y esto es un elemento importantísimo en la investigación. Esto tienen ustedes que tenerlo bien claro. Las investigaciones cuantitativas se realizan en grupos de personas a estudiar, ¿ok? De grupos de estudio. Entonces puede ser una comunidad, puede ser un salón de clase completo, puede ser un colegio completo, puede ser un grupo de, por ejemplo, de médicos, o puede ser un grupo de cualquier tipo de profesional. Pero generalmente es una población muy numerosa, puede ser de más de 50, 100, 150, 200 personas, ¿verdad? Y ustedes allí sí intencionalmente y estadísticamente deben seleccionar la muestra, ¿ok? La muestra en la investigación cuantitativa no es probabilística ni aleatoria, es intencionada. ¿Por qué es intencionada? Porque debe responder al interés, al objetivo general de la investigación y al interés del investigador. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a trabajar con docentes de un colegio y hay 18 docentes, yo debo tomar los 18 docentes como población y de esa población seleccionar una muestra, ¿ok? Cuando son tan poquitos, cuando son 20 o menos de 20, generalmente se toma toda la población, ¿ok? En este caso, deberíamos tomar toda la población, los 18 docentes, porque si van a tomar 9, 10 o 6, ya esa investigación no tiene el impacto ni la validez ni la objetividad de una investigación cuantitativa, sino que ya tiene un rasgo cualitativo y no es confiable los resultados que allí se van a obtener, ¿ok? Entonces es importante estas características que les estoy mencionando para ustedes tener claro qué instrumento de recolección de datos van a usar en su investigación cuantitativa. Que por lo que yo he leído, casi todas las investigaciones que ustedes han presentado en el curso de investigación pedagógica 2 son de carácter cuantitativo. Y se puede adaptar muy bien cualquiera de los instrumentos que les voy a comentar ahora. Bueno, entonces empecemos. Estábamos iniciando con lo que es la lista de cotejo. Una lista de cotejo es simplemente una lista de muchos ítems y que responden sí o no. La lista de cotejo es cerrada, totalmente cerrada. Tiene dos respuestas posibles, sí o no. Por ejemplo, yo quiero hacer una lista de cotejo de un salón de clase de niños de preescolar. Y lo que yo voy a ver es relacionado con el desarrollo socioemocional. Entonces, por ejemplo, un ítem sería, el niño expresa sus emociones, el niño comparte los juguetes y los materiales de la clase, del salón, el niño manifiesta cuando algo le desagrada de manera correcta, o golpea cuando algo no le gusta. Entonces es sí o no. Y generalmente la lista de cotejo es personalizada porque lo hace uno, no es autogestionada. Cuando me refiero a autogestionada es porque el mismo niño lo puede hacer. No, no es así. Y lo recoge el investigador, y además esa lista de cotejo va acompañada de un registro, o por lo menos de varios registros de ese niño. Entonces, si yo estoy observando a Nailé Beltrán, ¿verdad? A la niña Nailé Beltrán, le aplico la lista de cotejo, yo debo tener por lo menos 3, 4, 5 registros del aspecto socioemocional de esa niña para corroborar lo que voy a recoger, la información que voy a recoger en la lista de cotejo, ¿ok? Así es como se usa la lista de cotejo. Y en la investigación los resultados se muestran tanto lo de la lista de cotejo como las conclusiones o
las observaciones más importantes relacionadas con las preguntas que ustedes hayan encontrado en el momento de la observación. Igualmente, la observación puede ser que ustedes participen como que ustedes no participen. Eso no es excluyente, ¿ok? Eso no excluye ni invalida tampoco el instrumento. Entonces, en este caso, pues lo que les explico de la lista de cotejo. Vamos con el cuestionario. El cuestionario es un instrumento de una serie de preguntas que son preguntas cerradas, sí o no, pueden ser preguntas de selección múltiple, pueden tener 4 o 5 opciones para escoger la respuesta y generalmente dependiendo del interés de la investigación y de lo que ustedes estén buscando que la persona conteste, esas preguntas pueden tener una opción abierta. Y esa opción abierta es que usted coloque, bueno, de su opinión, explique por qué contestó que sí o explique por qué contestó que no, razone su respuesta, ese tipo de preguntas que acompañan, es decir, de explicaciones que acompañan la respuesta que la persona da. Un ejemplo, yo quiero preguntar, vamos a suponer, a los docentes, ¿cuál es su opinión dentro de las siguientes opciones? ¿Con cuál usted está más de acuerdo? Y por favor, explique. Entonces, esa es una pregunta. Y la opción es, la empatía es una cualidad personal o la empatía viene dada por cómo yo me relaciono y con las personas, o la empatía viene dada o se conceptualiza como aquella actitud en la que yo me identifico con el otro, vamos a suponer, ¿ok? Explique, explique su respuesta. Entonces, si yo respondí, la empatía para mí es aquella actitud en la que yo me identifico con la situación del otro, yo tengo que explicar por qué contesté eso. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo del tipo de preguntas que pueden ir en un cuestionario. Igual, puede ser que ustedes no pidan que explique, pero tiene varias opciones, ¿ok? Y el cuestionario también puede tener preguntas totalmente abiertas. Por ejemplo, ustedes pueden decir, explique cómo su grupo se adaptó al colegio en el periodo del trimestre de septiembre a diciembre. Y ustedes pueden dejar que la persona responda ahí todo lo que quiera, pero una o dos preguntas de esa característica que van a reforzar otras preguntas. Pero el cuestionario para que funcione correctamente debe estar diseñado de manera tal que las preguntas sean de respuestas bien concretas y que la persona se sienta en comodidad para responderlas, ¿ok? Igual que pasa con el instrumento cualitativo, debe ser de fácil entenderse, pues, que sea accesible y que la persona se sienta cómoda respondiéndolo, porque en estos casos ustedes mismos como investigadores pueden aplicar el cuestionario, pero también el cuestionario es autogestionado, como hablamos antes. El cuestionario puede ser autogestionado, ustedes lo pueden presentar, explicárselo a la persona a la que quieren aplicárselo y dejárselo y decirle, mira, dentro de 3 días me lo entregas, ¿ok? Porque hay que ponerle plazo, porque si no, entonces se les olvida, lo pierden, lo traspapelan o no quieren responder y entonces pierden ustedes datos importantes de preguntas que serían buenas que tuvieran, ¿ok? Una cosa importante en este sentido es que el cuestionario, igual que la entrevista, debe tener una portada y esa portada debe explicar el objetivo de la investigación. Debe explicar eh, cuál es el propósito. Debe tener la identificación de ustedes y debe ser anónimo. Igual, ¿ok? Debe ser anónimo. Entonces,
Esa portada, ustedes se la colocan allí al cuestionario, igual como en la entrevista de aspecto cualitativo, y para que la persona sepa que su información no va a ser su respuesta y su información que dé no va a ser utilizada con otros fines, ¿ok? Entonces, es bueno que ustedes tengan esa precaución de colocar esa portada en el instrumento del que es el cuestionario. Bien. Por otra parte, tenemos que la escala de Likert, ¿ok? El instrumento de recolección de datos para la escala de Likert lleva ese nombre porque es el apellido de quien lo inventó. Entonces, la escala de Likert es una serie de ítems, ¿verdad? De preguntas o de afirmaciones o de negaciones, de postulados que ustedes colocan. La escala de Likert permite tener muchísimos ítems, hasta 50, 30, 20, 45, muchísimos ítems. Y y se llama escala de Likert porque es, por ejemplo, muy de acuerdo, por ejemplo, totalmente de acuerdo, muy de acuerdo, medianamente de acuerdo, mm, eh, este, qué sé yo, muy poco en desacuerdo, eh, con un poco de desacuerdo, totalmente en desacuerdo. ¿Ok? Entonces la persona va a colocar lo que le corresponda. O puede colocar muy de acuerdo, puede colocar medianamente de acuerdo, o puede colocar en desacuerdo, o totalmente en desacuerdo, o medianamente en desacuerdo. ¿Ok? Según lo que sea el postulado. Está el postulado y al lado están todas las casillas para responder en el listado de postulados que ustedes están colocando allí. Esa es la escala de Likert. Y después, ustedes para recoger esa información tienen que sumar. Es decir, por cada ítem, ustedes tienen que sumar qué contestó cada persona. Entonces, el trabajo de recolección de datos de la investigación cuantitativa es bastante voluminoso. No es que sea más trabajoso que el cuantitativo, pero es bastante voluminoso porque ustedes tienen una población, como les dije antes, de 12, 15, 16, 20 personas o más. ¿Ok? No pueden ser menos de 10 personas o 10 personas. No pueden ser porque si tienen una población de 10 personas, la muestra no puede ser de 5, ¿ok? O de 7, porque eso no es representativo. Tienen que tener una población grande para tener una muestra de 12 personas, de 15 personas, así, ¿ok? Entonces, eso en consideración a lo que sería la escala de Likert. Hay un instrumento que yo les mencioné, que es el instrumento de Goodman. El instrumento de Goodman se parece un poco a la escala de Likert, pero no es totalmente igual. Por ejemplo, eh, los ítems, ¿no? Ya vienen dados, y la persona lo que tiene que hacer es como que marcar con una X cuál es la opinión similar a la que tiene. Por ejemplo, eh, a mí me preguntan, ¿usted ha comprado por productos Polar? Y yo coloco sí. Después en la siguiente pregunta me dicen, ¿usted de los productos Polar le gusta la harina pan? Sí. En la siguiente pregunta, ¿usted considera que los productos Polar son de mayor calidad? Sí, vamos a suponer, ¿verdad? ¿Qué sucede con eso? Esas tres preguntas que están relacionadas, y todas están relacionadas, están preguntándome sobre una marca, ¿verdad? Si las uso y sobre su calidad. Hay unas preguntas que Goodman dice que son suaves. Por ejemplo, ¿cuál es la pregunta suave? ¿Usted conoce los productos Polar?
Sí, esa es una pregunta suave. Pues puede ser cualquier producto y yo puedo conocer muchísimos otros productos, pero me están preguntando de ese. Esa es una pregunta suave. ¿Usted, de los productos Polar, compra o conoce a la harina pan? Si yo contesto que sí, esa es una pregunta dura. ¿Por qué es una pregunta dura? Porque es una pregunta que es directa y es fuerte y es importante en la respuesta, ¿ok? Para lo que está buscando el investigador, que en este caso, por ejemplo, sería hacer una evaluación de la marca, ¿ok? Entonces, esas preguntas suaves y duras las define el investigador. ¿Y por qué son suaves? Bueno, porque las suaves refuerzan las duras y debe tener coherencia. Si yo digo que yo conozco los productos Polar, ¿verdad? Y que de los productos Polar yo compro harina pan, ¿ok? Yo tengo, es decir, hay coherencia en esas dos respuestas. Yo no voy a decir que conozco los productos Polar y después me van a preguntar, pero la harina pan que usted compra es Mari, porque pasa, ¿no? Yo voy a decir, sí, yo la harina pan que compro es Mari, no Polar. Entonces, no hay congruencia. Entonces, la pregunta suave no responde o no apoya a la pregunta fuerte. Bien, me voy explicando. Entonces, también este instrumento de Goodman es una serie de listados de postulados, de afirmaciones, de opiniones que contestan, pero marcando un sí o no. ¿Ok? Sí o no. Marcando un checklist, un XXX o checklist, ¿ok? Los instrumentos de el enfoque cuantitativo eh, generalmente son los más usados. ¿Esto por qué se hace? Bueno, porque las investigaciones de carácter cuantitativo se generaron de las ciencias duras, es decir, de investigaciones en la biología, en la en las ciencias, pues en la química, en la física, en las matemáticas. Y por eso es que son instrumentos que son bastante concretos, ¿ok? Bastante concretos. Con respecto a un punto que no traté en el video de los instrumentos de cualitativos, es cómo se analizan, ¿sí? No, perdón, sí lo hice porque les expliqué cómo eran los memorándum, pero en este caso de los instrumentos cuantitativos, ya les dije que se muestran en cantidades, ¿ok? Eh, hay un aspecto importante con relación a esto. Ustedes tienen que tomar todos los instrumentos, las preguntas, todos los instrumentos que aplicaron en, en- a las personas, pues a los informantes, ¿ok? A la población, a la muestra que tienen. Tienen que tomarlos todos e irlos analizando pregunta por pregunta. Por eso es que es un poco, toma tiempo, pues no es trabajoso, pero sí toma tiempo. Cuando se hace una investigación de carácter cuantitativo, hacer el análisis. Entonces, según pregunta uno, con los 16, 25 personas van tomando las respuestas, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Ustedes pueden hacer una discriminación. ¿En qué sentido? En las respuestas, apartar las respuestas que se acercan mucho, 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 mucho al objetivo que ustedes tienen de investigación y tomar aquellas respuestas que se alejan mucho, 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 mucho del objetivo de investigación. ¿Por qué? Porque entonces en el análisis hay una contrastación en cuanto a la obtención de los resultados. Y eso también es positivo, eso también es bueno que suceda, ¿sí? Porque
no todo el tiempo ni todas las personas están de acuerdo ni opinan lo mismo con relación a un mismo fenómeno. Entonces, es natural. No se vayan a asustar con eso, no se vayan a preocupar, ni vayan a pensar que el instrumento, ay, lo hice mal, lo redacté mal, o lo apliqué como no era, o cónchale, se lo di a la persona y contestó como le pareció. No, 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 no. No se preocupen por eso porque esas cosas suceden. También como puede suceder que se consigan con respuestas en la mitad, que tienden a una cosa y tienden a la otra, tienden a una cosa y tienden a la otra. Entonces, eso también sucede, ¿ok? Por eso es que es importante que cuando ustedes hagan el instrumento, primero hagan una prueba, se lo den a alguien, a cualquier persona de las que supuestamente es la población. Bueno, se lo dan a esa persona, no lo toman en la muestra, porque después va a conocer el instrumento, ¿ok? Entonces no sirve, porque ya conoce de qué se trata. Le dice, mire, contéstame esto porque necesito que me lo valide. Y esa persona contesta y ustedes revisan y ven qué es lo que está bien y lo que está mal. De repente a lo mejor en la redacción hay algunas observaciones o algunas cosas que no debería, que no están totalmente correctas, ¿ok? O que presenta debilidades. Entonces allí es donde ustedes tienen la oportunidad de corregir. Luego tenemos lo que para la recolección de datos, que cómo, cómo convierto esas respuestas en números. Bueno, simplemente las cuentan. Es decir, de la pregunta 1, de los 20 entrevistados, ¿quiénes contestaron, por ejemplo, sí? Ajá, contestaron sí 15 y 5 contestaron no. Ajá, ¿por qué 15 contestaron sí y por qué 5 contestaron no? La pregunta es relacionar esa respuesta con el objetivo y ver cómo esas respuestas funcionan en relación al objetivo general o específico que ustedes tenían, ¿verdad? Y para eso siempre van a revisar la parte de operacionalización de variables, porque ahí es donde tienen ustedes la guía de lo que es el instrumento de recolección de datos. Y para el análisis es importante que ustedes hagan esa contrastación. De esa contrastación que ustedes hacen, del análisis de esos resultados y que va surgiendo de cada una de las preguntas, por ejemplo, de la lista de cotejo, ¿ok? Es lo que ustedes ven o lo que las maestras ven. Entonces ustedes hacen esa recolección de datos y pueden hacer una contrastación o pueden hacer una comparación, ¿ok? En los resultados y eso va a explicarse en el análisis, ¿ok? Eh, en cuanto al análisis, por ejemplo, pasa que, ok, mi instrumento tiene 15 preguntas. Profesora, debo colocar las 15 preguntas en el análisis de lo que es de los resultados para el marco metodológico. Pues no necesariamente es la respuesta, no necesariamente. ¿Por qué? Porque aquellas preguntas que son más importantes, que responde de manera más concisa a los objetivos, son las preguntas que yo puedo tomar. A lo mejor de esas preguntas, de las 15 preguntas del cuestionario, yo tomo 7 y hago el análisis de 7 u 8, ¿ok? No puede ser menos de la mitad tampoco, porque vuelvo y les repito, perdería validez y confiabilidad en los resultados que ustedes están mostrando. Entonces, ese análisis se hace en base a eso y a esas respuestas. Entonces yo grafico y hago mi análisis de esas 7 preguntas que me parecieron a mí más importantes. Indistintamente si la respuesta fue sí o no, o me gusta o no me gusta, o como sea, ¿ok? Porque son las preguntas lo que valen, las preguntas. En el análisis de la respuesta es esa relación, buscar la relación entre el objetivo, la pregunta
y la respuesta que dio la persona. Cuando estamos en este proceso, ¿verdad? Ya ustedes pueden ir vislumbrando cuáles son las conclusiones. Bien, las conclusiones o las recomendaciones. Eh, son dos cosas muy distintas, ¿ok? Generalmente siempre salen las conclusiones. Siempre lo primero que después del análisis de todas las preguntas, de ustedes mostrarlas, de hacer ese análisis y ponerlo gráficamente en cuadros, tortas, barras, cualquier método de estadístico que ustedes quieran mostrar, em, van a surgir entonces de ese análisis las conclusiones. Ok, entonces, ¿qué son las conclusiones? Las conclusiones son decir qué fue lo que tú encontraste allí. Ok, entonces, de estas preguntas, lo que más se manifiesta, ¿verdad? Es lo que yo saqué de aquellas preguntas más importantes. Entonces, si hubo una gran cantidad de personas que respondieron, bueno, pero es que yo compro harina pan, de los productos Polar, yo compro harina pan, entonces ustedes deben reseñar eso como más importante porque eso está vinculado, esa pregunta está vinculada directamente con el estudio de marca que yo quiero hacer. Entonces ustedes colocaban, mira, las personas, no sé cuántas personas que fueron entrevistadas, que se les preguntó por cuál marca de los productos Polar, por cuál producto de la marca Polar compraron, 17 contestaron que la harina pan. Esto quiere decir que la harina pan es el producto estrella de los productos Polar porque es el más consumido, el que más la gente compra, que generalmente es el que más solicitan y buscan, no sé qué, que esto y el otro. Esto puede estar relacionado tanto con la calidad como con hábitos de compras de las personas, porque es la marca más tradicional en el país, eso. ¿Ok? Entonces, de ahí salen las conclusiones. Las conclusiones. Y de las conclusiones salen las recomendaciones. Bien. Entonces, ustedes por lo menos deben tener por lo menos 3 o 5 conclusiones. Quizás más, pero por lo menos 3 o 5 conclusiones que definan, es decir, que digan qué fue lo que encontraron. Y de esas 3 o 5 conclusiones, ustedes van a hacer una recomendación de cada una de esas conclusiones. ¿Ok? Si por ejemplo, volvemos al ejemplo que les coloqué. Bueno, entonces las personas compran más harina pan porque es una marca tradicional, porque siempre está en oferta, porque la gente confía en la calidad del producto, porque que taca, 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 taca. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál sería la recomendación? Si ustedes están haciendo ese marketing para una empresa. Bueno, mire, la recomendación para la empresa tal, que es distribuidora de víveres, es que en su mayoría de productos de harina precocida de maíz, pues compre harina pan porque va a ser el producto que va a tener más salida. Va a ser el producto que va a tener más compra. Eso es una recomendación. ¿Ok? Y lo mismo pasa con cada una de las preguntas que ustedes van a hacer. Entonces, de ahí, recapitulando, tenemos las preguntas con sus respuestas. Hacemos el análisis estadístico, ¿verdad? Sacamos cuenta de cuántas respondieron y cómo respondieron. Hacemos el análisis de esos resultados. Generamos las conclusiones y de las conclusiones sacamos las recomendaciones. Ahora bien, para las investigaciones que tienen propuesta de investigación, que tienen propuesta, ¿cómo genero yo mi propuesta? Pues en la misma recomendación está. Porque le estoy diciendo a la persona, mira, se evidenció que el consumidor compra más harina pan. Mi recomendación es que entonces tú, si compras harina precocida Mari, Santa Teresa, La Lucecita y no sé,
la finísima, entre todas esas harinas de trigo, de maíz, perdón, de harina de maíz precocido, de todas esas marcas, la que más vas a comprar, ¿verdad? Es la harina pan porque es la que va a tener mayor salida. Entonces, esa es la recomendación. Tú puedes comprar todas las demás productos, pero no vas a invertir. La recomendación es que no vayas a invertir tanto en esos otros productos como en la harina pan, porque la harina pan te asegura a ti, según la encuesta realizada, que es la que va a tener mayor salida, es la que la gente va a comprar más. Entonces, bueno, esa es la recomendación. Entonces, se genera así todo lo que es eso. Y la propuesta, ¿verdad? Sería, bueno, usted compre lo que les acabo de decir ahorita, usted compre más harina, pan, porque eso le va a garantizar a usted una ganancia mayor en el rubro de harinas de maíz precocido. Puede tener ganancias con otras marcas, pero la que mayor ganancia le va a dar va a ser esa. Entonces, esa es la propuesta. Compre más tal cosa. ¿Ok? Entonces, la idea es que ustedes vayan generando este proceso ya de una vez, ¿ok? Para que tengan claro cuáles pueden ser los resultados que ustedes vayan a encontrar cuáles son las conclusiones, las recomendaciones y las posibles propuestas. Las propuestas, yo les dije que de las conclusiones sacan la misma cantidad de recomendaciones, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que va a ser la misma cantidad de propuestas. No, la propuesta es una sola, ¿ok? De las conclusiones son varias. Las recomendaciones son la misma cantidad de conclusiones, quizás un poco menos, pero tiende a ser la misma cantidad de conclusiones. Pero la propuesta es una sola, ¿ok? La propuesta es una sola bien redactada, ¿sí? Entonces, bueno, chicas, espero que este video les sirva, que les quede claro. Como siempre les digo, bueno, seguimos en contacto. Cualquier cosa, ustedes tienen mi número de teléfono y tienen cómo comunicarse conmigo a través del correo electrónico, que está en el portal. Y bueno, cualquier otra pregunta, pues nada, podemos trabajarla. Y si quieren que avancemos en otro tema de la tesis, por ejemplo, creo que alguna de ustedes preguntó cómo era la presentación del proyecto final, pues entonces me avisan para hacerles una presentación, un video sobre eso y explicarles con un ejemplo de presentación cómo van a hacer la presentación de su proyecto final. ¿Ok? Bueno, chicas, que estén bien. Feliz descanso.